Bienvenidos a Lee la Palabra. Hoy es 30 de enero de 2026, día 30 de nuestro viaje. Hoy llegamos a una de las historias más dramáticas y conmovedoras del Antiguo Testamento. Una historia que prueba la fe de un hombre hasta el límite. Una historia que revela el carácter de Dios como proveedor. Una historia que prefigura el sacrificio de Cristo en la cruz. La lectura de hoy viene de Génesis capítulo 22. Versículo 14. Y este versículo es la conclusión de la prueba más difícil que Abraham jamás enfrentó. Dios le había pedido algo inimaginable. Algo que parecía contradecir todo lo que Dios había prometido. Algo que desgarraría el corazón de cualquier padre. Abraham había esperado 25 años por el hijo de la promesa. 25 años de espera. De dudas. De intentos fallidos de hacer que la promesa se cumpliera en su propia fuerza. Pero finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac. El hijo del milagro. El hijo de la risa. El hijo a través del cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Abraham amaba profundamente a Isaac. Era más que su hijo. Era el cumplimiento de la promesa de Dios. Era su alegría. Su esperanza. Su futuro. Todo lo que Dios había prometido dependía de Isaac. Y entonces Dios habló. Y lo que dijo debe haber congelado el corazón de Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Sacrifica a tu hijo. El hijo que amas. El hijo de la promesa. Ofrécelo como holocausto. Esto parecía contradecir todo lo que Abraham conocía sobre Dios. ¿Cómo podía Dios cumplir sus promesas si Isaac moría? Pero Abraham obedeció. Y en su obediencia, descubrió algo fundamental sobre Dios. Jehová proveerá. Si alguna vez has enfrentado una situación donde Dios te pide renunciar a algo precioso. Si alguna vez has tenido que confiar en Dios cuando las circunstancias no tienen sentido. Si alguna vez has necesitado provisión divina en momento de necesidad desesperada. Este mensaje te mostrará que Dios ve, Dios sabe y Dios provee. Abramos nuestras Biblias. Y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos hoy. Libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Leamos una vez más este nombre que Abraham dio al lugar donde Dios proveyó. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Permite que este nombre de Dios fortalezca tu fe. El Dios que proveyó para Abraham proveerá para ti. Analicemos juntos este momento donde Dios demostró que Él provee. El contexto, la prueba de Abraham. Génesis 22:1 dice, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. Esto fue una prueba, no una tentación al mal. Santiago 1:13 dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Pero Dios sí prueba la fe de sus hijos para fortalecerla y refinarla. Versículo 2 registra el mandato, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cada frase aumenta el dolor. Tu hijo, no un animal. Tu único, no tienes otro. Isaac, el hijo específico de la promesa. A quien amas, tu amor más profundo. Ofrécelo en holocausto, mátalo y quémalo como sacrificio. Esta era la prueba más grande posible. Pero Abraham obedeció. Versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. No argumentó, no cuestionó, no demoró. Se levantó temprano y obedeció. Hebreos 11:17 al 19 explica su razonamiento. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo sido dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir.
Abraham razonó: Dios prometió que mi descendencia vendría a través de Isaac. Pero Dios me ordena sacrificar a Isaac. Entonces Dios debe planearlo resucitar. Porque Dios no puede mentir y sus promesas no pueden fallar. El momento crítico. Después de 3 días de viaje, llegaron al monte. Abraham dejó a los siervos y subió con Isaac. Versículo 6 al 8, registra una conversación conmovedora. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos ambos. Isaac preguntó la pregunta inevitable: ¿Dónde está el cordero? Y Abraham respondió con fe profética: Dios se proveerá de cordero. Esto fue más que una evasión. Fue una declaración de fe. Abraham creía que de alguna manera Dios proveería. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero confiaba en que Dios no dejaría de cumplir su promesa. Llegaron al lugar designado. Abraham edificó el altar. Puso la leña en orden. Ató a Isaac. Lo puso sobre el altar. Y extendió su mano para tomar el cuchillo. Versículo 10 dice: Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham estaba dispuesto a obedecer hasta el final. No era actuación. No era pretensión. Estaba a punto de matar a su hijo en obediencia a Dios. La provisión de Dios. Versículo 11 al 12 dice: Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios detuvo a Abraham. La prueba fue hasta el límite, pero no más allá. Dios nunca tuvo la intención de que Isaac muriera. Quería probar la fe de Abraham. Y Abraham pasó la prueba. Estaba dispuesto a dar incluso lo más precioso por obediencia a Dios. Y entonces Dios proveyó. Versículo 13 dice: Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Un carnero. Providencialmente atrapado en el zarzal. En el momento exacto de necesidad. En el lugar exacto. Dios lo había provisto. No antes de que se necesitara. No después de que fuera demasiado tarde. Sino exactamente en el momento perfecto. Primera verdad. Y llamó a Abraham. Versículo 14 dice: Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Abraham nombró el lugar para conmemorar lo que Dios había hecho. En el Antiguo Testamento, nombrar un lugar era una manera de preservar el recuerdo de un evento significativo. Jacob llamó un lugar Betel, casa de Dios, después de su encuentro con Dios. Moisés construyó un altar y lo llamó Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, después de la victoria sobre Amalek. Abraham nombró este lugar para que las generaciones futuras recordaran: aquí Dios proveyó. Aquí Dios demostró su fidelidad. Aquí Dios mostró su carácter como proveedor. Segunda verdad, el nombre de aquel lugar. El lugar era significativo. Era un monte en la región de Moría. Segunda de Crónicas 3:1 nos dice: Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría. El monte Moría donde Abraham ofreció a Isaac es el mismo lugar donde más tarde se construyó el templo. Y está cerca del Gólgota donde Jesús fue crucificado. El mismo lugar donde Dios proveyó un sustituto para Isaac es el lugar donde Dios proveería el cordero definitivo para el pecado del mundo. Juan 1:29 dice: He aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Tercera verdad, Jehová proveerá. El nombre que Abraham dio fue Jehová Jiré en hebreo. Literalmente significa Jehová verá o Jehová proveerá. Las dos ideas están conectadas. Dios ve la necesidad, y porque ve,
provee. Jehová es el nombre del pacto de Dios. El nombre revelado a Moisés en Éxodo 3:14. El nombre que habla de su existencia eterna, su inmutabilidad, su fidelidad a sus promesas. Jiré viene de la raíz Ra, que significa ver. Dios ve tu necesidad. No está ciego a tu situación. No está desconectado de tus luchas. Él ve. Y porque ve, provee. Salmo 121, 3 al 4 dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mateo 6:8 dice: Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. La conexión con Cristo. Esta historia prefigura la cruz de maneras asombrosas. Primero, Isaac era el hijo amado de Abraham. Cristo es el hijo amado del Padre. Mateo 3:17 dice: Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Segundo, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Dios realmente sacrificó a su hijo. Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito. Tercero, Isaac cargó la leña para su propio sacrificio. Cristo cargó la cruz para su propia crucifixión. Juan 19:17 dice: Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Cuarto, Dios proveyó un carnero como sustituto para Isaac. Dios proveyó a Cristo como sustituto para nosotros. Primera de Pedro 3:18 dice: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Quinto, Abraham recibió a Isaac de vuelta en sentido figurado de la muerte. Cristo literalmente resucitó de la muerte. Primera de Corintios 15:20 dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Cómo Dios provee? Primero, Dios provee exactamente lo que necesitas. No necesariamente lo que quieres, pero siempre lo que necesitas. Abraham necesitaba un sacrificio. Dios proveyó un carnero. Filipenses 4:19 dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Segundo, Dios provee en el momento exacto. No necesariamente cuando tú quieres, pero siempre en el momento perfecto. El carnero apareció exactamente cuando se necesitaba. Ni antes ni después. Habacuc 2:3 dice: Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Tercero, Dios provee de maneras inesperadas. Abraham no sabía que habría un carnero. Dios lo proveyó de manera que Abraham no podía haber planeado o predicho. Efesios 3:20 dice: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuarto, Dios provee cuando obedeces por fe. Abraham subió el monte en obediencia. Y Dios proveyó. La obediencia es el camino a la bendición. Santiago 2:22 dice: ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Déjame compartir contigo 5 aplicaciones prácticas y poderosas. Primero, confía en que Dios ve tu necesidad. Él no está ciego a tu situación. Él sabe exactamente lo que enfrentas. Y porque ve, proveerá. Segundo, obedece incluso cuando no entiendas. Abraham no entendía cómo Dios cumpliría sus promesas si Isaac moría. Pero obedeció de todos modos. Confía en el carácter de Dios incluso cuando no entienda sus caminos. Proverbios 3:5 al 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Tercero, espera la provisión de Dios en su tiempo. No te adelantes. No tomes el asunto en tus propias manos. Espera pacientemente. Dios proveerá en el momento perfecto. Cuarto, recuerda las provisiones pasadas de Dios. Abraham nombró el lugar para recordar. Tú también debes recordar cómo Dios ha provisto en el pasado. Esto fortalecerá tu fe para confiar en Él en el presente. Quinto,
Señala a otros hacia Jehová Jireh. Comparte tu testimonio de cómo Dios ha provisto. Esto fortalecerá la fe de otros y glorificará a Dios. Antes de despedirnos, quiero orar por ti. Donde quiera que estés en este momento, inclina tu corazón ante el Señor. Jehová Jireh, Dios que provee, gracias porque ves nuestras necesidades y provees para ellas. Gracias por proveer el Cordero definitivo en Cristo. Ayúdanos a confiar en tu provisión. Ayúdanos a obedecer incluso cuando no entendamos. Ayúdanos a esperar pacientemente tu tiempo perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Dale like si Dios ha provisto para ti. Comenta, Jehová proveerá. Mañana, Hechos 2:4, el Espíritu Santo desciende. Nos vemos. Lee la palabra te bendice.